Muy buenas tardes, amigos de Estampas Futboleras de Chihuahua. Hoy, como todos los martes, tenemos una estampa futbolera de lujo. Una futbolera de lujo que ha brillado por todo el campo de Chihuahua con una trayectoria brillante, muy grande, muy amplia, con un recorrido tremendo que coronó con Bachilleres. Esta es una producción de Red Knot para Estampas Futboleras de Chihuahua y fue traído a todos ustedes por el Bombero Sport. Fue traído y es presentado a ustedes por el Bombero Sport, su tienda de uniformes de artículos deportivos. En un momento, ¡comenzamos! Y listos para empezar con estampa futbolera del día de hoy, que es José Luis Luna. Bienvenido. Gracias, Lalo. Gracias por invitarme. Y pues aquí estamos para platicar un buen rato de fútbol. Eso, así como dicen los de la canción de Bronco. A ver, José Luis. Nacido en Villocampo, Durango, febrero del 64. Duranguense, Alacrán. Alacrán, así es. Cuando yo tenía 2 años, mis padres decidieron venirse a la ciudad de Chihuahua. Mi madre tuvo una visión. Si yo no quiero que mis hijos estén aquí, que crezcan aquí en la sierra, yo quiero que sean profesionistas, y a regañadientes se trajo a mi padre para acá, ¿no? Por eso llegamos nosotros a la ciudad de Chihuahua. Yo tenía 2 años, prácticamente soy chihuahuita, como dicen los de Juárez. Sí, ya toda la vida aquí, ya más de casi 60 años aquí en Chihuahua. Así es. ¿Cómo se da tu niñez? Pues prácticamente la recuerdas aquí en Chihuahua, ¿no? Allá de Durango no recuerdas nada. No he regresado a Villocampo desde que salimos de allá. Sí, toda mi niñez se llevó a cabo aquí en Chihuahua. Tuve una niñez muy feliz, con limitaciones, como todos en esta etapa de nuestra vida, ¿verdad? Y ahí jugando fútbol en los terrenos baldíos de la colonia Granjas, entre Sicomoro y Eucalipto, en la José María Mata. Por ahí había terrenos baldíos muy grandes y ahí jugábamos fútbol. Casi no había tierra por ahí. No. Conocida como la colonia Zanjas, ¿no? Zanjas. Las Zanjas. Yo recuerdo cuando estaba todavía chiquito, hace buen rato, ¿va? Cuando venía de la escuela y me quedaba dormido en el camión. Yo me bajaba en la deportiva y de repente me quedaba dormido y despertaba. Que andaba por las granjas, que andaba ahí entre las subidas y las bajadas y pura tierra. Sí. Duró añales de pura tierra y llena de zanjas, ¿no? Y en un ratito se civilizó. Oye, ¿cómo se da tu niñez ahí en el barrio de las Granjas jugando fútbol? Supongo que ahí fueron tus primeros pininos. Sí, ahí fueron mis primeros pasos, ¿no? Con los chavos del barrio había una buena cantidad de niños de mi edad. Jugábamos ahí todo el día. De pronto un primo de los dueños de Abarrotes La Esperanza se le ocurre meter el equipo a la liga municipal. Hacen un equipo, los dueños de la Esperanza nos regalan camisetas de esas de la Galatea blancas. Mi mamá las pinta de color azul. Ajá. Le pusimos ahí como pudimos los números y empezamos a jugar fútbol en una liga como tal, ¿no? En la liga municipal. ¿Y La Esperanza se llamaban? ¿Abarrotes La Esperanza? Abarrotes La Esperanza, así se llamaba el equipo. ¿Y los dirigía el de la tienda o quién era el que los dirigía? Nosotros éramos los que nos encargamos entre todos de alinear y jugar. Pero había alguien que tenía que tomar las decisiones, ¿no? Normalmente quien lideraba, por lo general, al grupo era yo, ¿no? Ajá. Yo era el que me mantenía liderando y motivándolos para jugar y cómo nos íbamos. Y que mañana ir a las juntas o ir a ver el rol y todo el rollo. Sí, íbamos a ver el rol ahí al estadio, ¿no? Al estadio ahí ponía el profe Moreno, ponía su lista y el ahí pizarrón ese tan platicado, ¿no? Ese pizarronzote que... Ajá, y el problema para irnos, ¿no? Porque a veces
jugábamos allá en el campo de la Billy de Kid, no sé si alguna vez te diste cuenta sí, que sí, cómo no. ahí el campo hasta allá, hasta entre Rosario y por allá por los panteones y a ver cómo le hacíamos, ¿no? Ajá. A veces jugábamos también en el infantil o en los juveniles. No sé si recuerdas que estaban el juvenil 1 y 2, que estaban donde es ahora el Teatro de los Héroes. Sí, sí. Ahí estaban los campos juvenil 1 y 2. Sí, el otro estaba acá en la Facultad de Ingeniería y los de Educación Física. Así es. Y luego ya después también los de La Parral. Así Ya es, ya. posteriormente. Esos ya no me tocaron, ¿No pero te tocaron? no me Ok. tocaron, así es. Oye, ¿y qué chamacos recuerdas, compañeros futboleros que... De esa edad, pues estaba mi hermano Miguel, que era 2 años mayor que yo. Había una generación que eran del 62, que eran Miguel, era Chuy González, que era hijo de los dueños del Abarrotes, estaba Nicolás, estaba Ever González, que era primo, estaba el Freddy, Ricardo Macías, Ignacio Macías, Francisco Aguirre, que posteriormente Francisco fue director de la Facultad de Educación Física. Ajá. Todos ellos éramos los que nos juntábamos ahí, éramos parte de ese equipo de la colonia, de la Esperanza, pues. Oye, ¿cuándo te das cuenta que lo tuyo es el fútbol? O sea, que iba a ser un deporte que te iba a marcar tu vida de una manera muy sobresaliente. Y que aparte de estar en un barrio muy beisbolero también, porque Las Granjas es beisbolero. Sí, era muy beisbolero. Y darte cuenta que, ¿por qué jugar más al fútbol que al béisbol? Porque también lo jugaste, pero ¿por qué? Mira, a mí me apasionaba, me gustaba mucho el fútbol, lo veía en la tele, ¿no? Veía en la tele el fútbol y me gustaba y jugábamos todo el día. Entonces, cuando no pasó nada con el equipo de la Esperanza, nosotros, algunos del barrio, nos íbamos a la deportiva a pie, desde ahí, desde Las Granjas, nos íbamos a la deportiva a cazar un campo con porterías para cascarear ahí. En una ocasión estábamos ahí cascareando y iba a empezar un juego, un equipo de Goyo Morentín, no sé si lo conozcas. Sí, cómo no, tremendo porterazo. Tipazo Goyo Morentín. Sí, cómo no. Entonces, su equipo le faltaban 2 jugadores y luego nos ve a nosotros ahí con un baloncito y dice, hey, ¿quién quiere jugar? Nadie levantó la mano, güey. Yo, métase. ¿De qué juega? De lo que me ponga. Ok, vete para arriba. Y empezamos a jugar y pues clavo 5 goles, porque en aquel entonces no estaba todavía definido qué posición jugabas. Ajá. Jugabas para arriba y para abajo, ¿no? Subías y bajabas. Subías y bajabas, portereabas y Ajá. jugábamos de todo. Meto 5 goles en ese juego y Goyo Morentín, cuando se acaba el juego, me dice Goyo, oiga, quiero que usted juegue con nosotros. Digo, pero ¿cómo le hago? Yo vivo en Las Granjas. El equipo de Goyo Morentín era por acá, por Santa Rosa, por esa parte. Ajá. Era el equipo de Goyo Morentín. Me dijo, pues yo le aviso por teléfono. No tengo. Digo, vamos a hacer una cosa, deme un teléfono. Ahí precisamente en la tienda de La Esperanza había un teléfono y pues Nico y Chuy, que eran amigos de nosotros, dueños de ahí, de la casa, digo, oye, ¿hay chance que sí? Yo te paso el recado. Entonces yo iba los viernes a dar vueltas, hasta que caía la llamada de Goyo Morentín. Entonces ya iba yo a los juegos con Goyo Morentín. Jugué algún tiempito ahí con él. Posteriormente se hace una selección y Goyo Morentín me llama para jugar, ¿no? Para jugar en esa selección que terminamos yendo a un nacional a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ajá. ¿Qué pasó en ese nacional? Pues no pasó nada, ¿no? O sea, ¿Cuántos años tenías? yo tenía entre 8 y 9 años alrededor, Ajá. más o menos. Tenía esa edad. Para entonces también jugábamos béisbol en la Liga Mario Mendoza, ¿no? Ajá. Entonces, más o menos esa edad tendría. Cascareabas en las dos partes. Sí, con un señor que era un vecino que trabajaba en la papelera de Chihuahua, tenía muy buen puesto ahí el señor, y tenía conexiones y consiguió un patrocinio. El señor nos enseñó todo lo básico del béisbol. Me dijo, usted va a ser mi catcher. Y él me enseñó a cachar, nos enseñó Ajá. todos los fundamentos del béisbol. Como corolario, llegué a jugar cuando yo recién entré a
saliendo de secundaria, entrando al bachiller, jugué segunda fuerza con el equipo de él que estaba en la liga comercial. Oye, Béisbol. ¿y cómo les fue en el Nacional ahí en Victoria? Nos fuimos rápido, realmente nos fuimos rápido, Ajá. casi nadie tenía experiencia, estábamos inmaduros Ajá. y Faltaba un poco más de preparación. sí, nos fuimos Y de rápido. acople, ¿no? Yo creo, ¿no? También. Prácticamente no entrenábamos, o sea, Directo al juego. directo al juego, ¿no? Sí, pero fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Pues conoces un hotel que ni en sueños pensaba un hotel, buffet, esto, lo otro, cosas que de niño, pues yo no jamás imaginé que fuera a conocer algo así, ¿no? Viajar en camión Sí, claro, y la todo eso. convivencia, el cotorreo, El de todo. cotorreo, sí, buenos. La libertad de no estar en tu casa y andar con tus amigos, ¿no? Así es. De ese equipo recuerdo que siempre acompañó a Goyo Morentín Valles, un cuate que se apellidaba Valles, un medio muy fino, zurdo. Fernando Robles, otro chavo medio que vivía ahí en el Santo Niño, muy bueno el chavo. El otro que recuerdo es a Joel, que era el portero que siempre acompañó a Goya en todos sus equipos, que le decían el mano de águila porque tenía una mano más chiquita que otra y era Ajá, portero y era era muy portero. bueno. Ajá. ¿Sí? Ahí yo recuerdo de ese equipo, ¿verdad? A esa gente. De esa gente. ¿Y cuál fue tu experiencia que te llevó, tu sentimiento de haber jugado tu primer nacional de fútbol, pues siendo Pues chavo, mira, ¿no? no me la creía y no me quitaba la camiseta ni para dormir. Salíamos a jugar al barrio, ahí al terreno baldío y yo con mi camiseta, ¿no? Ajá. O sea, fue algo muy bonito, fue una experiencia inolvidable para mí, ¿verdad? Que fue mi primer torneo fuera de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Oye, sabemos la trayectoria del tremendo Goyo Morentín, ¿verdad? Que desgraciadamente no lo he podido traer aquí porque no quiere el canijo. Pero, ¿cómo es el trabajar con él? ¿Cómo es el trato diario en los juegos? Bueno, no diario, el trato con él en los juegos, en las competencias, sus enseñanzas, vaya. Goyo Morentín era un entrenador con una personalidad muy paternalista, muy apapachadora, te daba la confianza, te exigía a la hora de exigir, su manera de regañar era si no puedes, dime y meto a otro, ¿no? Era su manera de cierta manera de exigirte, ¿no? Si no puedes, me dices, si no puedes, me dices, yo sé que tú puedes. Esas eran sus maneras, Maneras de motivar y de... era muy paternalista. De hecho, los Ajá. primeros tacos que yo tuve me los regaló Goyo Morentín. Ajá. Goyo Morentín. Estaba muy joven Goyo, ¿no? En aquel entonces. Ya trabajaba en el IMSS. Sí. Sí, sí, así es que tenía maneras y conseguía patrocinios por todos lados, le sacaba lana al profe Moreno, era Ajá. muy allegado al profe Moreno, que era el dueño de la liga, ¿no? Le El gustaba presidente de lo la que liga. hacía, ¿no? Sí, le gustaba. Me acuerdo que traía una camionetita que parecía como las de la policía. Y ahí nos cargaba a todos para todos lados. Como los gancitos que Como había de los esos. gancitos traía una camionetita el Goyo en ese entonces. Oye, no, y luego parece eterno ese Goyo, porque todavía se avienta unos lances tremendos. ¿A poco todavía juega? Todavía juega, no, hombre, que si juega. Todavía vuela el señor. Tremendo, Flaco. Mis Y respetos para don Goyo. sí, la verdad yo lo estimo bastante. Él me dio la oportunidad posteriormente de años después ir a un nacional de juvenil con él. Ajá. Yo jugaba, posterior a ese, yo empecé a jugar con mi hermano Ramón, que era Ajá. el que jugó con educación física y con la UASH. Era muy amigo del Fili Padilla. No sé si Ajá. lo conozcas, al Fili Sí, Padilla. del Filo. Del Filo Padilla. Ajá. Entonces, él se acoplaba mucho con la raza del Santo Niño y me llevó a jugar ahí. Jugué yo un rato ahí con los Rosales, que eran los amos y señores del Santo Niño, el Capi Ajá. Rosales, el Chalote, Sí, ellos el que Checo. son el Checo, sí, así es. Checo eras Ajá. después, el Capi, no sé si has oído hablar de él, del Capi, de los Rosales. El Capi tenía un problema congénito y tenía una mano más chica que otro, pero era bravísimo, era un excelente jugador. Problema que lo cargaban tantito y se caía, no salía, se la pasaba todo raspado, pero era muy bueno y era un líder tremendo el Capi. Ajá.
Wow, pues, jugadores tremendos. Estás hablando de una época de futbolistas que, que difícilmente se vuelve a repetir, ¿no? ¿Sabes quién jugaba ahí también en el Santo Niño? No me la vas a querer. Chuy Martínez, El beisbolista. el beisbolista, él y sus hermanos jugaban ahí con era un equipo que se llamaba Astros. Había un club en el Santo Niño que todavía existe, Ajá. incluso hay hasta un salón que se llama Astros. Ahí jugaba Chuy Martínez también, fíjate. Oye, pues de hecho Mario Mendoza también dicen que era muy bueno para el fútbol. Mario Mendoza, El Manos de Seda, que también jugaba fútbol y también era bueno, me platicó el Chololo Márquez. fíjate. Ey. Bueno, vas al Nacional de 1978, todavía con el Goyo. ¿Vas ahí o con quién? Con Goyo voy a ese nacional primero, antes que ese nacional vamos a un nacional de secundarias. Yo estaba en la secundaria técnica estatal número 1, a donde es Ok. ahora el Bachi 8. Ah, ok. Había un torneo de secundarias estatales. Prácticamente el que forma ese equipo es el Capi Rosales, que te digo. Él forma ese equipo. El profe de educación física era el profe Asensio Ramos, que daba clases ahí, daba clases en la Federal 2. Entonces él hace una convocatoria con todos los alumnos y él y el Capi hacen una selección. Entonces yo ya había jugado con el Capi me jala ahí, jugamos, llegamos a la final, perdemos la final contra la secundaria 8. ¿Dónde fue? ¿En Juárez? No, fue aquí en Chihuahua. O sea, Ah, ok. primero fue regional. Nos gana la estatal 8, se forma la selección. El profe de la secundaria 8 era el profe Mauregui. Él hace la selección, me selecciona a mí y al Capi del equipo de la técnica estatal número 1. Ajá. Ahí había chavos que ya habían jugado un nacional de secundarias anteriormente, entre ellos el zurdo García. Ajá. Entonces estaba Roberto Ramírez, Gurrolita, Pedro Castillo, que eran, ¿sabes también quién estaba ahí? Uno de tus patrocinadores, ¿Quién? Jaime. Jaime Contreras. Jaime era un tigre para porterear, brincaba para acá, brincaba para ir, un porterazo era En la secundaria en la también. secundaria. Jaime era la sensación en Ajá. los equipos donde estaba por la manera como él portereaba y Ajá. como él se entregaba. Vamos a esa selección, vamos al estatal en Ciudad Juárez, nos Y un gana. saludo para Jaime, porque está conectado, Mi Jaime, mis respetos. Un tipazo en todos los aspectos de tu vida, Jaime. Jaime, ¿sabes dónde vivía Jaime? Dijo. Donde está ahora la farmacia Alianza, por la Venustiano Carranza. Está la farmacia Alianza y luego está una iglesia. Sí. Él vivía enfrente, en la parte de arriba. De la Sagrada Ahí- Familia, ¿no? Sí, exactamente enfrente. Ah, Ahí ok. vivía Jaime. Su mamá era una persona lindísima, preciosa, nos llevaba lonches, no eso. Era una excelente mujer la mamá de, Pues la de mamá ahí, Jaime. de ahí salió Jaime. De ahí salió Jaimito, Ahí. así es. Entonces vamos al estatal a Ciudad Cuauhtémoc y nos gana Juárez la final. De ahí se hace la selección. De Ciudad Juárez, prácticamente el equipo de Ciudad Juárez y Chihuahua, sale Jaime, Roberto Ramírez, Gurrolita, yo vamos a esa selección, ganamos el prenacional en Chihuahua, posteriormente vamos a Martínez de la Torre, Veracruz, al nacional de secundarias, dirigido por un entrenador de Ciudad Juárez. Ahí conocimos a un defensa central que posteriormente jugó en torneos con nosotros, que era José Luis Rico, un tipo que jugaba defensa central con un físico impresionante a esa edad. Era durísimo, Ajá. era muy duro. Posteriormente, Goyo Morentín, sí, Ajá. después de eso, Goyo Morentín lo jala a su selección cuando vamos a ese nacional de juvenil mayor, que fue en el 78, en el verano del 78. Posterior a ese nacional de secundarias, Goyo Morentín me habla para que vaya con él con su selección. Primero jugamos aquí el regional. Yo en ese entonces jugaba con un equipo que se llamaba Potros, con Fernando Robles. Jugaba con ese equipo y de ahí Goyo me
me llama y me dice, quiero que vengas conmigo, quiero que seas mi capitán, y me voy con Goyo Morentina a su selección de la municipal, De la era una municipal. selección de la municipal, le ganamos a la Obrera, le ganamos a la Chihuahua, ganamos el prenacional, nos fuimos a Durango, ¿Ahí cuántos años tenías? ahí tenía 14 años. 14 años. 14 Estaba años. bien morro Estaba todavía. bien morro todavía. 14 años tenía y fuimos ganamos en Durango el prenacional. Era un equipo muy bien dirigido por Goyo, muy bien acoplado. Ya entrenábamos, íbamos y entrenábamos en... Fuiste a ser profeta allá en tu tierra. Así es. Bueno, donde naciste, tu tierra es esta. Así es. Fuimos a Durango, ganamos ese prenacional. En ese prenacional estaba Valles, Alonso, el Aguilita, que era el portero, José Luis Rico, que lo jaló Goyo después del estatal que ganamos en Juárez, lo jala Goyo, y él y yo éramos los centrales en ese equipo. Y en ese torneo, ¿sabes? ¿Conoces a Larry Esquivel, al doctor Esquivel? Él era el delegado de la liga, él era el él era el de los dineros, sí. Él nos llevó a ese nacional, él era el de los billetes. Tesorero. El tesorero, Larry Esquivel. Órale. Así es. El del fútbol americano, ¿verdad? Sí, Larry Esquivel. Ajá. Oye, ¿y luego en Morelia? En Morelia nos quedamos en cuartos de final. En cuartos de final perdemos 2-0 con Querétaro y nos echan fuera. ¿Y selección también de Goyo o de quién? De Goyo. También. Era una selección de... Sí, Goyo llevaba enteramente esa selección. Pues andaba con todo mi Goyo en ese tiempo, ¿no? No, Goyo era jugador, entrenador, Se daba tiempo preparador, a todo. de todo. Promotor y todo, porque pues también era patrocinador. Sí, y también conseguía. patrocinaba a mi Goyo. Ajá. Sí. Que ese tremendo Goyo. Y no quiere venir el canijo. Hay que hacerlo venir. Hay que traerlo de las orejas. ¿Cómo sentías tú que era el nivel juvenil en aquellos años? Con la transición que ha habido en el fútbol actual, no sé si estés muy empapado o no, lo que sea. Pues mira, yo ahora veo la mayoría de los niños desde edades tempranas ya les van dando técnica, ya lo están manejando la técnica, toque de balón, cómo Es que hay muchas pararse. escuelitas ahora. Hay muchas escuelas. Antes Ajá. era lo que aprendías y lo que jugabas. Nadie te enseñaba técnica, era Ajá. jugar. A mí sí Ya- me enseñó el perico, Ah, no, el perico era otra cosa. Esos que me ven destilando clase ahí en la cancha es porque el perico me enseñó. Oh, tipazo el perico Ey, también. Sí, cómo no. Ahorita platicamos del perico. Sí, te digo, entonces el nivel, había muy buenos jugadores, había mucho talento, pero era natural, Sí, natural. era algo nato, o sea, era con la práctica del día a Te iba día en el puliendo barrio ahí. y te ibas puliendo. Conforme ibas creciendo, ¿no? Porque cuando estaba uno chiquillo, aventaba la bola, íbamos como pollitos tras de la gallina. Sí, se movían para Sí. todos lados. Ajá. Y realmente lo que hacían los entrenadores era acomodarte, ¿no? Sí. Te acomodaban en la cancha y usted es defensa y usted le da para adelante y ahí más o menos, ¿no? Sí, pero aventaban el balón y todos tras de la gallina, vámonos todos. Así Para es. arriba y para abajo. El que realmente vio algo en mí en aquel entonces fue Goyo, ¿no? Goyo fue el Ajá. que me dio la oportunidad Tuvo la visión de ver tu juego. de ver mi juego, porque yo era un chavo que jugaba intensamente siempre, ¿no? Ajá. Siempre fui muy intenso y exigía a mis compañeros la misma intensidad, era algo que siempre me caracterizó. Ajá. Oye, ¿y cómo se da tu llegada al bachilleres? Mi llegada al bachilleres, yo entro después de ese nacional de secundarias, yo llego al colegio de bachilleres, en aquel entonces era el anexo al 2. Ajá. Estábamos atrás enseguida el Caballeros de Colón, Ajá. en la 9:30. Eran puros primeros en la mañana y en la tarde. El Chato Salcedo, hermano de Neno, era maestro de educación física ahí. Se hace el torneo, cada año el profe organizaba el torneo de interbachilleres. Se hace el torneo de interbachilleres, entonces Chato nos cita en los campos del industrial había unos campos en el industrial donde está, enfrente del TEC de Monterrey, había un campo de fútbol. Nos convoca en la mañana y en la tarde y llegamos algunos. Como en ese anexo al 2 cae la mitad de la selección
de las escuelas estatales. Cae Roberto Ramírez, que era un delantero tremendo, matador. Cae Gurrola, que era un medio contención muy hábil y de muy buen toque. Gurrolita, que era primo hermano de él, que jugaba la defensa. Pedro Castillo, otro que jugaba defensa. Y cae Miguel Gámez. Miguel Gámez llega ahí al Bachilleres. Miguel Gámez había estado en el Nacional de Secundarias un año anterior al de nosotros. Entonces se conforma un equipo ahí más o menos. Cae otro chavo del Santo Niño que también jugaba muy bien, Alejandro Márquez, Alfredo César Diego, compañero de ahí de las Granjas. Entonces empezamos a jugar el torneo de interbachilleres. ¿Cómo jugamos el primer juego contra el Bachi 3? Para esto acababa de llegar el equipo del Colegio de Bachilleres, acaban de ser campeones nacionales en Huastepec, Morelos. Y en ese equipo estaba Santillán, Raúl Santillán, no sé si lo conozcan. Sí, lo he escuchado. El Santi es de origen panameño, sus padres son panameños, de origen panameño. Moreno él, de pelo afro, con una potencia tremenda, un tremendo delantero. ¿Cómo lo agarramos? Lo agarramos Gámez y yo y lo hacemos garras. Ajá. No los dejamos hacer nada, ganamos 1-0 y así le ganamos 1-0. En ese torneo llegamos a la final y nos la vuelve a cobrar el Bachilleres 3 en la final. Nos gana. ¿Cómo llego yo ahí? Todos mis camaradas jugaban fútbol americano, algunos de ellos. Alejandro Márquez ya iba a entrenar con el equipo del Halcones del Bachilleres 3 de fútbol americano. Me invita a jugar. Ellos entrenaban en el estadio de la Ciudad Deportiva, pero entrenaban en el pedacito donde se brinca el salto de altura. En ese pedacito entrenaban ahí. Y el colegio de bachilleres, la selección de Neno. Allá en el rincón. Sí, allá en el rincón, ahí entrenaban. Y el equipo del colegio de bachilleres que traía Neno entrenaba en el estadio de la Ciudad Deportiva en ese entonces. Entonces llego yo a entrenar fútbol americano. Me ve el profe Salcedo y me dice, oye, ven, yo a ti te conozco. Sí, no, yo a usted ¿Cuál de los dos Salcedos? Neno. Neno, ok. Le digo, no, yo a usted no sé quién es usted. Dijo, yo soy el profe Salcedo, yo soy el entrenador de la selección del colegio de bachilleres. ¿Qué vienes a hacer? Le dije, vengo a entrenar fútbol americano. No. Eso es de brutos. Dijo, tú eres el central del anexo, ¿verdad? Sí, yo soy el central. Ah, ok. No, vente. Y me jala a entrenar Fútbol. Con el Bachi ya. Con el Bachi, porque ellos entrenaban ahí. Yo llegué, o sea, fue una tremenda casualidad, ¿no? Si los halcones hubieran entrenado en otro lado, a lo mejor no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces se acaba el entrenamiento y me dicen, Neno, entrenamos todos los días aquí a las 8. Quiero que te traigas al morenito al lateral izquierdo, que era Miguel Gámez Burgos, ¿no? Y ya le digo a Gámez, ¿no? Otro día le digo a Gámez, ¿qué crees, Gámez? Vamos a entrenar. Con la selección. Vamos con el Bachi, nos invitó el profe, dice que es el profe Salcedo. Y caemos Gámez y yo ahí y empezamos a entrenar con el equipo del Colegio de Bachilleres. ¿Quién estaba? Ese equipo, te digo, acaba de ser campeones nacionales. Estaba, ahí aún estaba Ponce. El Poli. El Poli. Luis Ponce. Luis Ponce, estaba Ponce, estaba Lázaro Enríquez, estaba Alfredo Araiza. El Gallito, estaba Zavala, un central buenísimo, chaparrito, estaba el Chagui Aragón, estaba un cuate de la industrial, José el Carbonero, le decían el Carbonero, que jugaba defensa central, estaba Trejo jugaba ahí también, estaba Santillán, estaba el Caballo Ochoa, Jorge Ochoa, no sé si conociste a Jorge Ochoa, que fue reportero gráfico del Heraldo mucho tiempo. No. También jugaba ahí, jugaba Muruato, pues eran campeones nacionales, campeones nacionales. El nivel que había en la Liga Municipal en ese entonces, Lalo, era tremendo. La Guacha acaban de ser campeones nacionales, el TEC habían sido campeones nacionales de Intertex. Entonces, tenías por parte de los tecnológicos al campeón nacional, por parte de las universidades a la UACH, y en el nivel de prepas tenías al campeón nacional, que era el Colegio de Bachilleres, ¿no? ¿Te tocó entonces una generación, no te tocó la Chiva Navarro?
Es que yo fui un híbrido. A mí me tocó los campeones nacionales Ajá. y luego me tocó mi generación y luego la otra generación. Sí, la Chiva Navarro jugó conmigo. La Chivita La Chiva Navarro, Navarro, el Queco García, Luis Queco Castro. después. Y ellos fueron la otra generación, Ah, ok. Queco y Luis, sí. Luis Y Castro. todavía jugué con la Cotorra, Con todavía me la tocó Cotorra jugar con la todavía. Cotorra, ¿no? No, Sí. pues, oye, qué chulada. No, me tocó jugar con la Cotorra, jugaba. ¿Sabes también quién llegó junto conmigo ahí a entrenar? El Chino Rivera, que después se hizo El árbitro. árbitro. Nomás que no pasó nada con él, jugó poco y Que dijo, mejor me voy a pitar. mejor me voy a pitar. Entonces yo llego a esa selección, acaba de cumplir 15 años. Sí, llegaste muy morrito, por eso te tocó muchas generaciones. La que estaba, las que venían y la Sí, tuya. y la mía que llegó el motor, no sé si lo Ajá. conozcas del Lo motorcito. he escuchado. Álvaro Antillón, Ajá. tremendo medio. Motor ¿verdad? Antillón. Llegó el Pato Jiménez, llegó la Chiva, llegó Carlos Torres. No sé si has Carlos escuchado Torres. Sí, cómo hablar no, sí he del escuchado Calilo. mucho. El Calilo, para mí, el mejor delantero que yo he visto en mi vida, Carlos Torres, ¿no? Llegó Carlos Torres, llegó Alfredo Carabeo, llegó Alfredo Carabeo a esa selección. Como parte de ese equipo de los campeones nacionales se van yendo y llega los 64, ¿no? Que eran los que nos llega Carrillo también. Entonces, al poco tiempo el profe Salcedo me pone como capitán del equipo. Y ese equipo lo metían también en la municipal a jugar, ¿no? Él jugaba en la municipal primera Ajá. fuerza. O sea, éramos chavitos de 15 a 17 jugando primera fuerza. Ajá. Era primera fuerza. Es por lo que te decía ahorita, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? Sí. Te puedo decir quién jugaba, o sea, los de la UASH, ¿verdad? Que eran el Excursiones Chihuahua, que los dirigía Vélez, ¿verdad? Ajá. La Pera, era el portero, Sí. ¿sí? Jugaba Berumen, de defensa Jaime central. Berumen, jugaba Salcedo, no me acuerdo quiénes eran los otros. El Pato Quintana jugaba con ellos. Jugaba en la media el Yuyo y el Chiru, imagínate qué clase de media tenían. Ajá. El Yuyo, un finísimo medio, ¿verdad? Ajá. Y el Chiru, que era un enlace era un 9 y medio, chaparrito, que era buenísimo. Jugaba Beto González, jugaba Eddie Báez por el lado derecho. Ese equipo era el Excursiones Chihuahua, y por el TEC, pues el campeonísimo TEC con el Burro Cruz Vaca, con la Loba, con la Ardilla, con Nevares, con Jaime y el Cuervo de Báez, dirigidos por el profe Báez. Ajá. No, pues era una liga muy competitiva en ese Sí. tiempo, muy, muy peleada. Sí, estaba muy peleada. Ahora, hablábamos ahorita de técnica. El único que impartía técnica ya cuando tú era Neno. Profe Salcedo era y ha sido siempre un amante y precursor de la técnica. Ahí es donde yo aprendo los fundamentos básicos del fútbol. Tocar la bola, el toque controlado, pararla de pecho, pararla con el muslo, cómo cabecear. Ahí te cómo empieza a pulir, ubicarte. ¿no? Ya, un poquito ya más grandecito, Sí, ¿no? ya me empieza a pulir. El profe manejaba un sistema que era un 4-3-3, pero la modalidad del profe es que nosotros no jugábamos un 4 clásico atrás, o sea, jugábamos los dos laterales, defensa central adelantado y defensa central atrasado. El atrasado era Lázaro Enríquez, jugaba yo adelantado, jugaba Gámez, jugaba el Marciano, Eloy Ortega, no sé si hoy en paz descanse. Eloy Ortega jugaba del otro lado y ahí se fueron clavando algunos jugadores. Entonces, haz de cuenta, y Julio Pérez era el portero de ese equipo. Salía la bola y salíamos todos hasta media cancha, achicábamos la cancha siempre jugábamos al fuera de lugar. Era un equipo que para meternos un gol se batallaba. ¿Por qué? Porque manejábamos muchas rotaciones atrás. La bola iba hacia el defensa lateral, vamos a suponer al lateral izquierdo. Lázaro, que era el central atrasado, hacía cobertura para escalonar. Yo bajaba como central atrasado, el medio contención bajaba como central atrasado y se iba recorriendo. Entonces,
y salíamos tocando y rotaciones ahí arriba, ¿no? Entonces ahí como quien dice, empiezas a jugar también ya con lo que es táctica fija y todo lo que es el fútbol avanzado, vaya. Sí, sí, todo lo que es el fútbol. Otro jugador que llegó ahí que se me estaba pasando, Rubén Sosa, que también jugó en el TEC, en el TEC. Posteriormente llegó David Villa, el soldado, que tuvo buena historia con el TEC de Chihuahua. Ajá. Él Oye, y es estuvo una muy diferencia activo. muy grande, ¿no? Estar compitiendo en la liga municipal o en donde sea, pero estar entrenando constantemente y luego con un buen entrenador aparte, pues los convierte en unos aviones, ¿no? Era el atractivo de ese equipo, Lalo, porque nosotros entrenábamos diario, de 8 a 10 de la noche, a veces hasta las 10:30. Diario, 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 diario. Era de a Por eso diario. te digo, andaban como Sí, navajitas sí. para... O sea, era un equipo muy dinámico, Ajá. rapidísimo. Por eso el profe jugaba tanto el achique. Julio jugaba prácticamente unos 8 metros adelante del área grande. Salía la bola hacia el lado contrario y todos salíamos a media cancha. Ahí jugaba la defensa. Ujú. Entonces, se metía un delantero, lo jalábamos y pum, lo dejábamos en fuera de lugar. Siempre estábamos jugando la línea. Siempre, siempre, siempre. Oye, ¿y cómo fue para ti a tus 15 años poderte adaptar a jugar con gente ya más consolidada en el fútbol, ya con más técnica, con más técnica individual y fija, o sea, en la Físicamente, ¿no? También. sí, Sí, físicamente más fuertes, más grandes y mentalmente también. claro. Sabes de que el profe Salcedo fue un entrenador que siempre trabajaba en la confianza. Tú lo puedes hacer, tú lo vas a hacer, estás aquí porque lo vas a hacer. Y siempre nos enseñó no temerle a nadie ni a nada. El primer juego que juego yo, me dice, profe, jugamos el domingo a las 4 de la tarde contra la Campesina. ¿Sí? Ajá. Después de entrenar 2 semanas, vamos a jugar contra la Campe. Entonces, me mete empezando el segundo tiempo. Haz de cuenta que le dice a un compañero, quítate la camisa y préstasela. Ya puse yo mi camiseta y para adentro, ¿no? El central era Lázaro. Lázaro se abría de lateral izquierdo, estaba Zavala de central atrasado y a mí me metió de central adelantado. Hay una jugada, no sé si conozcas la Campesina fue un equipo muy icónico que siempre perteneció a la Liga Municipal Sí. y el que los manejaba y el que andaba con ellos y los patrocinaba era un jugador que le decían el Inge. Ajá. Entonces jugaba delantero. Una bola corrida, llego y le pongo una barrida de miedo, ¿no? Que era balón, tobillo y todo. Le pongo una barrida y Ajá. sale la bola, ¿no? Se levanta el Inge y me levanta de la camiseta, me levanta del pecho. Ajá. Me vuelves a tocar, mocoso, y te mato. Ah, Y caray. me suelta. Ajá. Pues yo me asusté. Y se acerca Lázaro Riego. Lázaro era un tipo, Ujú. la calma andando. Sí. Me dice, te creas, no te va a hacer nada, no te hace nada, tú sigues jugando igual. Llégale otra vez. Sí. Confianza ante todo, ¿no? Ajá. No es cierto, no te va a hacer nada. Esa fue mi primera experiencia fuerte, ¿no? Entonces, llegar a una liga donde yo ya traía un bagaje de haber jugado algunos nacionales, sin embargo, ya llegar a ese nivel con un equipo como el Bachilleres, para mí fue algo impactante, ¿no? Irme adaptando a ese Oye, equipo. entonces tu estilo era central adelantado, de buena marca, rápido, fuerte Duro. y, y conforme fuiste creciendo fuiste haciéndote líder. Sí, el profe me hace capitán pues, meses después. Ajá. Entonces, el liderazgo que yo manejaba era, yo siempre estaba gritando, acomodando, muévete para acá, con el que viene, a la izquierda, tú cierra. O sea, siempre estaba gritando y motivando y exigiendo que jugáramos al máximo, ¿no? No están marcando, bajaba la media, no están marcando, tienes que marcar, y tienes que marcar, y tienes que marcar, bajaba el profe siempre quería que estuviera muy pegada la defensa con la media para no tener huecos, no tener huecos en la cancha. Entonces yo me encargaba de estar jalando a la media que marcara y que la delantera
marcara desde arriba, ¿no? Ahorita en esta etapa de tu vida, ahorita, ¿cuál es tu sentimiento, tu experiencia de haber compartido cancha con grandes jugadores? Porque cuando entrenabas con ellos y jugabas con ellos, pues te diste cuenta tú que eran buenos, que eran tremendos. Pero ya ahorita al saber el alcance que tuvo cada uno de ellos, que fue un monstruo del fútbol de aquí, Chihuahua, un Lázaro Enríquez, el Gallo, la Chiva Navarro, Carlos Torres, Carabeo, y bueno, párale de contar porque nos vamos a omitir a alguien a fuerzas. Claro. Decir, caray, o sea, yo jugué con ellos, yo entrené con ellos, hicimos Fui su capitán. Fui su capitán, esto y lo otro. Y sí, eran muy buenos, pero a esa edad todavía, porque todavía le zumbaron al balón machín. Sí, ellos continuaron, ¿no? Estos jugadores que tú mencionas continuaron, hicieron una gran historia. O sea, ahora después de todo este tiempo, digo, de lo que me perdí posterior, ¿no? Entonces, pues claro que me llena de satisfacción haber jugado con esos grandes jugadores, porque Carlos Torres llegó a jugar segunda división. Ajá. Calilgo llegó a jugar no, y muchos de ellos pudieron haber jugado sin duda primera, claro. Y pues falta de oportunidades o... No había. O ¿cómo se dice? O dinero, ¿verdad? Porque también... Cobraban o para mantenerse simplemente allá, pues es difícil. O la oportunidad simple, ¿no? De que lo margina a uno por ser del norte, ¿no? Claro. También. Porque salen del Bachi y unos para el TEC, otros para la UASH, otros, o sea... Y si hicieron otra historia, otros con las Naranjas, otros con el con el TEC, con las Panteras, y otros en la Liga Chihuahua con el Funerales, y acá y allá, y con el Automotriz. De Miranda, ahí jugó mucho tiempo Alfredo Carabeo. Sí, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de ellos. Sí, la mayoría de ellos anduvieron rolando ahí. Sí, así es. También te tocó jugar en la Liga Chihuahua, ¿no? ¿Con el Bachi o con quién? Sí, con el Bachi. El profe Salcedo se mantenía agarrado el chongo con el profe Moreno. Ajá. Sí. Un día decide, nos cambiamos a la Liga Chihuahua. Platicó con el papá de Dani, no me acuerdo si es el Cacho o el Cayo Aranda. Ajá. Nos vamos a la Liga Chihuahua. En la Liga Chihuahua, pues, era un tipo de fútbol diferente al que se jugaba en la municipal, pues estabas acostumbrado a jugar con la UASH, con el TEC, con equipos hasta cierto punto que entrenaban diario y todo esto, ¿no? Entonces llegamos a la Liga Chihuahua, que eran equipos muy cancheros. Muy, o sea, más llaneros, se puede decir. Pero muy cancheros, o sea, eran muy buenos para jugar, tocaban muy bien la bola, eran muy duros, era una liga más dura que la liga municipal. Jugaba el Ejército ahí también, jugaba el Ejército. No, y al haber más equipos también se fue conformando, más equipos se hizo más competitivo. Sí, se hizo muy fuerte la Liga Chihuahua, porque la UASH nos siguió a la liga con un equipo para allá, también se fue la UASH. Sí, pues ya fue bajando la municipal y fue creciendo la la Liga Chihuahua, así es. Nosotros llegamos ahí, en ese inter es cuando el profe Salcedo empieza a trabajar en el IMSS. Empieza a trabajar en el IMSS y vienen los torneos del IMSS. ¿Por qué? Porque el IMSS compra al Atlante y al equipo de Liga Mexicana también. Y al Huastepec también. Al Huastepec, que jugaban en el centro vacacional de Huastepec y tenía el equipo de los Lobos de Tlaxcala que estaban en Santa Cruz, Tlaxcala, otro centro vacacional del IMSS. Ahí empieza a haber torneos a nivel nacional, ¿no? Entonces, había una categoría juvenil A y una categoría juvenil mayor y juvenil menor. Entonces el profe convoca a hacer las dos selecciones. Tenía una, ¿no? Tenía los 64 y tenía algunos de los 62, entre ellos Álvaro Antillón, estaba Trejo, ¿quién más estaba de esa categoría? Algunos del bachilleres y los 64, que eran mi categoría, estábamos también en un equipo muy fuerte. Estaba Carlos Torres, estaba Melchor Rosales, estaba Pepe González, hermano de Willy, tremendo delantero, mi Pepe.
Entonces, se hacen 2 selecciones, el profe hace 2 selecciones. A esa selección de los 62 llega el rifle y llega uno de los Acosta también. El rifle de la arriba. El rifle llega ahí a esa selección. Ajá. Forma 2 selecciones, ganamos el estatal y el prenacional, es aquí en Chihuahua. El profe, estaba Miguel Gámez también, el profe se aferra y me mete con la selección 62, cuando yo era 64. Decía, Ajá. profe, pero yo voy con los 64, yo te quiero aquí en la 62. El profe pensaba que la 62 iba a robar, porque era prácticamente... Era más fuerte. Era más fuerte, él la sentía más fuerte. La 64 ganó caminando, el prenacional. Nosotros llegamos a la final con Zacatecas, vamos ganando 2-0 en el primer tiempo en el estadio de la Ciudad Deportiva. Es el único juego que te digo que de fútbol que fue mi padre y mi madre a ese juego. Empezamos ganando 2-0 y en el segundo tiempo ellos tenían un jugador que le decían La Pulga, que era buenísimo, un delantero. Pues nos clavan 4 goles y nos sacan el juego. En nuestra propia casa. Pues olvídate, fue una decepción tremenda. Entonces Zacatecas me convoca a mí, Ajá. le dice al profe, entonces, profe, no, yo lo quiero para mi 64. A la hora de la inscripción, pues yo había jugado con los 62, ya no podía jugar con 64. Ajá. Y me quedo. Sí. Y los 64 se van y finalmente quedaron en cuartos de final. No. Los 64. En ese torneo. Ajá. Ajá. Oye, ¿tu oportunidad de jugar fútbol con el Atlante, hubo una chance, una posibilidad? Mira, posterior a eso, sí, hubo otro torneo que ya se fusionó y se hizo una categoría 63-64. Ganamos el prenacional en Zacatecas, nos desquitamos de Zacatecas. Ajá. No se hizo el nacional, pero invitan al profe a hacer a un torneo de reservas organizado por el Atlante IMSS. ¿Sí? En ese torneo de reservas, el profe conjunta a algunos de los campeones nacionales y a la clase 64. O sea, a ese torneo Julio Pérez no puede ir, el portero, y nos traemos a un portero de Ciudad Juárez, a Sosa. Iba Lázaro Enríquez, Rubén Espino, de lateral izquierdo, yo de central, Miguel Gámez, en la media iba Trejo, iba Araiza, no fue a ese nacional, iba el Cari Ortega, que era de los campeones nacionales, era Chavira, Carrillo, Rubén Sosa, y adelante, imagínate, La Chiva, Santillán y Carlos Torres. Era un equipazo, nomás no traíamos portero, el portero era malito mi Sosa. Ajá. El primer juego cuando llegamos a Aguascalientes, ese fue en Aguascalientes, llegamos al Hotel La Vid, los juegos fueron en el Colegio Marista, ahí fueron los juegos. Entonces, el primer juego empezamos perdiendo 2-0 con San Luis. El profe se acaba el primer tiempo, hace la bilis como nunca lo vi hacerla, molesto. El profe jamás decía groserías, nunca decía groserías, jamás las dijo, pero molesto, agarra las credenciales y las avienta, las tira. Yo no traje este equipo aquí a perder así. Entonces Pepe González y yo recogemos las credenciales. Y digo, bueno, Pepe, pues yo era el capitán de ese equipo, ¿eh? Le digo, Pepe, entras tú y entra Melchor. Melchor Rosales en un medio que jugaba por izquierda, buenísimo. Melchor mete 2 goles, Carlos mete otros 2 goles, le damos la vuelta. Llegamos a la semifinal contra las reservas del Toluca. Llegamos con las reservas del Toluca, nos van ganando 1-0 y había una jugada prefabricada que siempre hacía Neno. El portero despejaba, entraba La Chiva o Carlos al centro, cabeceaba hacia atrás y el otro delantero entraba en diagonal. La agarra Carlos, la mete, empatamos a 1. Iba Pedro Talavera, se me está escapando en esa selección también, y ganamos en penales. Ganamos en penales. El siguiente año nos vuelven a invitar y es donde el IMSS compra a La Laguna, el equipo de segunda división de La Laguna.
Dice, de aquí voy a sacar una selección. De aquí voy a sacar una selección para llevarnos, para conjuntar Oye, ese equipo. qué tiempos del IMSS, ¿no? Ahora no tienen ni para las medicinas. ¿Te acuerdas que incluso Girón estaba patrocinado por el IMSS? ¿Te acuerdas que cuando hombre. regresó, que le robaron la medalla de oro, le pusieron su medalla en el IMSS? O sea, yo creo que desde ahí empezó la quiebra, ¿no? Sí, ese nacional nos fuimos a Santa Cruz, Tlaxcala. Hay una historia muy interesante. Íbamos 14 jugadores, nada más. Tardamos 3 días en llegar ¿En a dónde fue eso? Tlaxcala. En Tlaxcala. En Tlaxcala, fue en Tlaxcala. Ujú. Llegamos prácticamente, nos bajamos del camión a la inauguración. En esa selección ya iba el Zurdo García. No sé si lo... Sí lo he escuchado. Bueno, el Zurdo García era un medio por izquierda que a veces jugaba de extremo con un toque privilegiado, que le surtía de balones a Carlos Torres y a la Chiva. Era un tremendo jugador, era muy duro y marcaba muy, muy bien. En esa selección se nos unió el zurdo. Entonces, prácticamente llegamos a la inauguración, desfilamos y en el sonido local, bueno, se quedan el equipo de Chihuahua y el equipo de los de Tlaxcala porque va a ser el juego inaugural. Nosotros bajándonos del camión. Que la canción. Entonces se acerca Marco Rivas. Marco Rivas era el visor del Atlante. No sé si sepas quién fue Marco Rivas. Sí, era el psicólogo, ¿no? O algo No, así. Marco Rivas fue el único jugador del fútbol mexicano que ha jugado las 11 posiciones. Ah, ok. Era el visor del Atlante en ese torneo. Ah, ok. Se acerca Marco Rivas y le dice al profe Salcedo, oye, profe, traes muy poca gente. Te podemos prestar gente de las que hay aquí, de los jugadores de aquí de segunda. Dice el profe, no, con estos vine y con estos me voy. Con estos voy a jugar. En la inauguración le metemos 4-0 a los Lobos de Tlaxcala. Y así nos fuimos. Pum, pum, pum. Jugamos la semifinal con Aguascalientes, nos la cobramos. Le ganamos a Aguascalientes. Cuando se termina el juego, se acerca Marco Rivas. Todavía el capitán tenía que firmar la cédula, la cédula arbitral. Se acerca Marco Rivas, lo felicito, joven, usted juega muy bien y esto y lo otro. Profe, excelente selección como siempre. Y dice, estamos conjuntando la selección. Le dice Marco Rivas, quiero a su centro delantero, al negrito, porque era morenito Carlos. Sí. Lo quiero al negrito y lo quiero a él. Entonces el profe le dice, oiga, está Lázaro Enríquez, el otro central, que es muy bueno, que está alto, que esto, que lo... Profe, los quiero a ellos dos y a su extremo izquierdo, que era el zurdo, al zurdo García. A ellos 3 quiero de su equipo. Los espero a las 6 de la tarde para medirlos, pesarlos y entrevistarlos. Y el profe, no, pues es que llévese a Lázaro también. Yo quiero a estos 3. Ahí fue donde a mí me cae el 20 de lo que estábamos haciendo, ¿no? Ajá. Me cae el 20 de lo que estábamos haciendo. Digo, ¿a dónde me va a llevar esto? Ajá. Porque ya jugábamos un nivel competitivo. ¿Y qué pasó al fin ahí con ¿Qué eso? pasó al fin? Jugamos la final contra La Laguna, nos gana 3-1. Para esto sucedió ahí hubo un incidente. Para esto, Carlos Torres, Melchor y yo nos desaparecemos al pueblo de vagos. Ajá. En la cena les dan un jamón. Nos dan un jamón en la cena. Pues en la noche todos con diarrea. Otro día con diarrea. Y valió. Bailamos las calmadas, ¿no? No pudimos, aparte que el equipo de La Laguna era un equipo súper conjuntado con jugadores que ya habían jugado segunda división. Estaba el Puma Rodríguez, que posteriormente jugó en Chivas. Estaba el Chope, que era el capitán, un medio buenísimo que también jugó, ya había jugado segunda división. El central, me acuerdo del central que era el Manzanas y el Café, que era el portero de ese equipo, porque posteriormente yo los conocí ahí. Regresamos de allá 2 semanas y nos vamos Carlos Torres, el zurdo García y yo, nos vamos a Torreón a concentrarnos con el equipo. El entrenador asignan al profe Grimaldo, un peruano, negrito. Él era
el entrenador de ese equipo. Sí. Hacemos toda la pretemporada, entonces empiezo yo a recibir presión de parte de mi mamá, ¿no? Que me hablaban todos los días, ya vente, ya vente, ya vente, se te va a acabar la pata, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer una carrera. Ya hubo presión de la casa. Hubo mucha presión de parte de la casa y finalmente yo creo que me dio el síndrome del jamaicón, se acaba la concentración, se acaba la pretemporada, entonces yo le digo al profe Grimaldo, no voy, me regreso. Uh-huh. Nos regresamos el zurdo y yo, Carlos Torres se queda. Se quedó Carlos Torres y jugó 1 o 2 temporadas ahí. Déjame, hago una invitación que nos está haciendo el profe James, mira, ahí lo tenemos en pantalla, un juego que van a hacer en homenaje a la madre de María Luisa Reynoso, de la Granja Hogar. Es un juego que van a hacer los de los átomos viejitos contra los ex de la Granja Hogar o externado Ballina. Va a ser el sábado 30 de agosto en el campo Centauros a las 6:30. Ahí está invitando el profe James para que vayan a ver los juegos, para que vayan a apoyar, o a los mismos jugadores de esas épocas para que se integren, se junten para que hagan esa convivencia. Es un homenaje a la madre María Luisa Reynoso, que fue un pilar muy indiscutible de ahí de la Granja Hogar. Y luego hay un producto muy bueno que se llama Nano Barrera, ahorita que están las lluvias. Es un aislante y impermeabilizante térmico. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Tiene 10 años de garantía. Es un producto de primerísima calidad. Ahí se ve en pantalla cómo hacen la prueba con el calor ahí para donde hay material y donde no hay. Cómo se derrite el hielo ahí donde no hay. Y acá cómo se mantiene el hielo. El aislamiento. El aislamiento. Entonces es un producto que se puede aplicar hasta en tuberías también para evitar quemaduras. Ahí vemos cómo le están echando agua a un tubo y cómo hierve el agua ahí. Le ponen el producto y baja la temperatura visiblemente al modo que ya se puede tocar. Es un producto de primerísima calidad que se puede aplicar en cualquier superficie, sea losa, lámina, fierro, lo que sea. Lo que tenga en el techo se puede aplicar, lo sella muy bien y aparte lo aísla. Se puede aplicar en las paredes también laterales para conservar más la temperatura interior de las casas. ¿Tipo poliuretano? Tipo poliuretano, sí, más o menos. Pero ahí lo vemos un poquito más líquido. Ahí está el teléfono en pantalla con el ingeniero Francisco Dávila. Es Nano Barrera, aislante e impermeabilizante térmico. Luego nos vamos con nuestro amigo de Richiza, que es también un futbolero de corazón, el ingeniero Javier Hernández. Richiza es una empresa que se especializa en la distribución de productos de alta calidad para una amplia variedad de industrias, incluyendo la manufactura, la construcción, la minería y la agricultura. Ofrecen una amplia gama de productos, desde piezas de repuesto hasta maquinarias completas, todo con el objetivo de ayudar a los clientes a mantener sus operaciones en marcha de una manera eficiente y efectiva. Algunos de los productos que ya estamos viendo ahí en pantalla, que maneja Richiza, Repuestos Industriales de Chihuahua, son los productos Permatex, los productos Depcom, los productos LPS, ruedas y rodajas, empaquetaduras, teflones, todo tipo de bandas, cadenas y candados también de todo tamaños, poleas, chumaceras, rodamientos, camas de rodillos por gravedad, coplea para flechas, polipastos, grasas, diablitos de diferentes capacidades, de 300 kilos, 400 kilos, 500 kilos, Lennox, retenes, sprocket, polipastos, patines hidráulicos y tienen sus adhesivos marca Richiza que son de primerísima calidad. En Richiza, que está ubicado en la calle 19-2409, aquí en la Colonia Obrera, aquí arribita del centro. Para mayores informaciones, al 614-414-1980, Repuestos Industriales de Chihuahua, Richiza. Y luego nos vamos con nuestro amigo también futbolero de Tablarroca, Soluciones Empresarial. Ellos hacen unos productos de primerísima calidad, como los que estamos viendo ahí en pantalla, para que luzcan las pantallas de televisión, las iluminaciones, las separaciones o entrepaños ahí para poner los aparatos o cosas. En la sala ahí para que luzcan ¿cómo se llaman? Las lámparas, los spots, la iluminación para que luzca de lujo la habitación, las cocinas, las separaciones, los closets.
todo lo que usted necesite en su residencia con Tablarroca Soluciones Empresarial. Ellos pueden trabajar en su residencia, en su oficina, en su maquiladora, en su consultorio, hospital, negocio, lo que usted tenga y necesite un trabajo de Tablarroca con Tablarroca Soluciones Empresarial. Ellos hacen divisiones, plafones, diseños, mantenimientos, cuadrículas y proyectos industriales. Al 614-598-4692. Tablarroca Soluciones Empresarial. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, regresamos para seguir con el tremendo José Luis Luna Luna. Chihuahua trabajamos y te damos resultados. Con el inicio del programa de recarpeteo, que atenderá calles y avenidas principales de la ciudad. Además, ya concluimos las adecuaciones viales en la intersección de Tomás Valles y Cantera. Con estas obras y acciones, mejoramos la superficie de trayectos para una mejor ciudad y comodidad a la hora de circular. Chihuahua es capital de trabajo y resultados. Gobierno municipal. Todos los pormenores de Chihuahua y sus alrededores los encuentras en el periódico digital Por la Libre, www.porlalibre.com.mx. Ahí vas a encontrar todo lo que necesites. Con más de 280,000 seguidores en Facebook y más de 12 años de experiencia, Por la Libre es el periódico digital que está en la boca de todos. Búscanos www.porlalibre.com.mx, el periódico de Chihuahua. En Chihuahua Capital trabajamos todos los días para tener una ciudad más iluminada y limpia. Seguimos modernizando el alumbrado público con nuevas luces LED. Ya llevamos más de 65,000 nuevas luminarias en más de 500 colonias y 200 vialidades. Y diariamente limpiamos calles y avenidas con las barredoras mecanizadas. Cuidamos los parques y recolectamos la basura hasta la puerta de tu casa. Si encuentras alguna falla, marca el 072 o envíanos tu reporte a la app Marca el Cambio. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno municipal. ¡Hey! Este espacio es para ti. Anúnciate con nosotros. En Red Not saldrás en toda nuestra programación y todos nuestros programas. Haz que tu empresa crezca. Para más información... Estamos de regreso con el tremendo José Luis Luna Luna. Y recuerden, amigos, que en el Bombero Sport consigue todo lo que usted necesita para su deporte favorito. En el Bombero Sport, en su nueva dirección que está en la Avenida Mirador 7308, encuentra todo lo que usted necesita para el deporte que usted practica, o para ir al gym, o para andar casual, a gusto, deportivamente vestido, ahí en el Bombero Sport. En el Bombero Sport consigue los mejores uniformes deportivos de calidad en el Bombero Sport. El mejor calzado deportivo en el Bombero Sport. Los accesorios para el deporte que usted practica los consigue en el Bombero Sport. El Bombero Sport, patrocinador oficial de Estampas Futboleras.
Vamos a los comentarios y saludos de nuestros amigos. Jesús Chuy Maturán, saludos, porterazo. Felipe Loya, tu colega, saludos. Así es, compañero repre. Antonio Carabeo, ánimo mi negro Luna, un guerrero del fútbol, saludos del negro Carabeo. Josué Aguirre, saludos, Cachu. Es un niño de ahí de la iglesia. José Luis González, saludos Luna, caminamos juntos en el bache, excelente central de los mejores jugadores en ese tiempo. Jesús Solís, saludos a mi amigo José Luis, un abrazote, gracias por compartir tantas cosas de antaño. Vicente Corona, tu colega también, ¿no? Hey. Saludos Lalo y José Luis, excelente entrevista e invitado. Saludos Vicente. El Jerry Muñoz, otro colega. Feliz mi negro Luna, muy merecido, un abrazo a ambos. Tremendo Jerry. Javier Hernández de Richiza, saludo a ambos, saludos Javier. Anabel Moreno, muchas felicidades por tu gran trayectoria. Patricia Velarde, saludos a mi estimado amigo José Luis. José Ulises Sánchez Llanes, un buen ejemplo de perseverancia y liderazgo. Saludos, brother, José Luis. Carlos García, saludos, mi José Luis Luna. ¿Cómo no recordar esos tiempos de bachilleres? ¿El Calilo? El Calilo es. Es el Calilo todo. Raúl Valdés, saludos, JL. Art Moreno, saludos y un abrazote a Jos Luna. Raúl Valdés, Goyo Morentín, el del IMSS. Así es. Hey. Jaime Contreras, saludos mi Lalo, fuerte abrazo a mi hermano José Luis Luna, excelente jugador y mejor persona. Saludos Jaime. Lalo Gámez, el tremendo Lalo. Saludos Lalo Valdés y José Luis, gracias a Rosendo, Jaime Contreras, Javier Hernández y al señor Dávila por la gran experiencia. Fue el invitado de la semana pasada. Sí, Lalo. Roberto Adrián Macías, saludos señor Luna, le falta el vinito, aquí no se puede, estamos hablando de deporte. Miguel Luna, saludos. Lalo, un abrazote a ambos, saludos Miguel. Larry Esquivel, mira, él te lo nombraste. Hey. Saludos a mi estimado negro Luna, enhorabuena. Está la Chivita Navarro, excelente invitado, Lalo, grandes recuerdos, un abrazo Luna, saludos a todos. Saludos mi Beckenbauer. Raúl Valdés, buenas historias, recordar ese maravilloso tiempo, felicitaciones JL. Ahí está el rifle, saludos José Luis Luna, el tremendo camello. Hugo Gaitán Torres, lástima que le vas a la América. ¿A poco, no? Ya páguenle ahí a la fregada, vámonos. Mi tremendo Luna, llegaste justo cuando algunos dejamos el equipo después de ganar ese Nacional de Es Huastepec. lo que te comentaba. Ey. Raúl Valdés, América y ya. ¿Ya qué? Dijo. Está el Diablo Domínguez, buena plática, saludos a ambos. Saludos, Diablito. José Aragón, saludos a la gente del panel, gracias. El Chagui Aragón. Esta es la Flecha Hinojos, saludos, buen programa. Miguel Luna, excelente plática, pelón. Es que tengo muchos sobrenombres. Ahí está mi canal, Banano Valdés, felicidades José Luis Luna. Sergio El Caco García, saludos Lalo, Luna, jugadorazo y amigo, mucho oficio, puro bachiller, es un fuerte abrazo, excelente entrevista. Mucha historia, mucha jerarquía, Alejandro Luna. José Luis Moreno Luna, te amo padre, mi gran ejemplo y amigo. Eso. Están las porras de la familia. De la familia y amigos. Eso. ¿no? Queco. El tremendo Queco. Tremendo Queco García. Fíjate que tengo una experiencia con Queco García. Sí. Era un torneo medio raro, porque había muchos torneos. Ajá. Queco jugaba con el Lupillo Orozco. Sí. Jugaba Queco, jugaba el Cherry, jugaba la Cotorra. Pero no fue en el Santos, ¿no? Fue en otro. Creo que sí era el Santos, ¿Sí era sí el era Santos? ese, era ese. Ok. Pero el torneo, era un torneo, no me acuerdo organizado por quién. Ajá. Y entramos el equipo del Bachilleres. Ujú. Jugamos la final contra el equipo de Lupillo. Lupillo Ajá. y Neno siempre estaban, Ajá. siempre estaban contrapunteados. Queco era un tremendo jugadorazo. Entonces Pepe González, ¿sí? Que fue mi partner de tantas caminatas saliendo de los entrenamientos del Bachilleres, pues ya no había camiones, viejo, y Pepe y yo nos íbamos caminando desde el IMSS hasta las granjas. Ajá. Todos los días, largas pláticas con mi hermano Pepe, ¿no? Entonces me dice Pepe estaba jugando de centro delantero junto con Carlos, me dice, ponle un fregazo al Queco, nos está haciendo garras. Íbamos perdiendo 1-0.
Y pasa Keiko y lo agarro y le puse un patadón, pero así artero. Ajá, a la brava. No, gacho. Obvio que me expulsaron. Ajá. Hombre, Keiko se paró como si fuera de un muerto. Pum, pum, y todavía nos clavó otros 2. En vano la patada. En vano la patada. Oye, entras a la facultad de zootecnia por una beca que te otorgan por el fútbol. Así es, cuando yo voy a zootecnia me dan beca para jugar fútbol, soccer. Ajá. El equipo antes en el interuniversitario había categoría A y B. Zootecnia acaba de ganar la categoría B. Entre ellos jugaba mi hermano Miguel, que estaba en la facultad de zootecnia, que era un excelente medio de contención. Jugaban, pues tenían un equipo más o menos, o sea, un equipo bueno, ¿no? Ganaron la B, pasan a la A, llegamos, Miguel Gámez y yo, llegamos a zootecnia. ¿Cómo nos encontramos ahí? Al Chagui Aragón, a Chavira, a Socorro, que era portero, también exportero del Bachilleres, al Chavirongo. Entonces armamos un equipo muy competitivo ahí. Parte del equipo de la B con el equipo de la A y nos vamos y ganamos el campeonato de la A también con ese equipo. Terminándose ese torneo, el Pupis Romero, que jugaba de lateral en ese entonces, ¿verdad? Con el equipo de soccer, pero también jugaba fútbol americano. Se acaba el juego, se acaba el torneo y me dice, ¿qué vas a hacer? No, nada, voy a ver qué hago. Entonces me dice, vente a entrenar americano. Empezamos en diciembre y empiezo yo a entrenar americano. Hasta que por fin te dieron chance de jugar americano. Hasta que me dieron chance de jugar americano, llego yo ahí y me enamoro del fútbol americano. Entonces... ¿Y de qué jugabas? Yo quería ser ala cerrado porque mi ídolo era Kellen Winslow, aquel ala cerrado tremendo de los Cargadores de San Diego. Entonces yo quería ser ala cerrado. Eres rápido, eres atlético. Pues yo tenía entrenando alto rendimiento desde hacía mucho, ¿no? Ajá. Entonces entro al equipo de Potros. Se acaba empezamos a entrenar en diciembre, todo diciembre entrenamos en el Manuel Bernardo Aguirre y luego ya pasamos a la escuela a entrenar en la arena de rodeo. Total, el primer esqueleto que hacemos, nos equipan, me fue como en feria, todo el mundo me pegaba, era un equipo tremendo. Al grado de que mi estimado coach Ramón Cano, a quien le tengo mucho respeto. Era un corredor ese tremendo. El mejor, la Furia Cano. El mejor corredor en la historia del fútbol americano en Chihuahua, Ramón Cano. Entonces me quita el shoulder, quítate el shoulder. Hay muchos. Estaba el Hulk, estaba Aguirre, estaba Lozano. Pero los números que puso Ramón, sí. Nadie los ha puesto. Okay. Bueno, total de que, pues... dije, no, esto no es para mí, voy a aventar el arpa. Como mi otro partner, Pánfilo Granados, tremendo jugador, ¿verdad?, de fútbol americano, me dice, no, yo te voy a enseñar a golpear. Y nos íbamos todos los días 1 hora antes, entrenábamos de 1 a 4. Y él me enseña a golpear. Finalmente me va muy bien. En el 1986, en el 87, me convierto en el mejor receptor del torneo interuniversitario y llego a Águilas de la UACH. Pero... a partir de ahí, jamás volví a tocar un balón de fútbol soccer. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo llega esa decisión de dejar el fútbol soccer? Sabes de que había una rebeldía en mí por lo que yo había dejado, por la presión que había tenido en mi familia, y era lógico porque mi madre lo que quería era una carrera, ¿no? Sentías que te habían cortado tu sueño. Sentía eso. Entonces hubo un detalle que no puedo contar, ¿verdad?, con Rojas. Entonces... eso me llevó también a decir, bueno, pues yo quiero jugar con la UACH. Me invitaron a jugar con la UACH muchas veces. Cuando Rojas se enteró que yo soy hermano de mi hermano, que había jugado con él. Entonces, me hace el feo Rojas, el feo de que aquí vas a tener que entrenar como todos y esto y lo otro. Está bien.
me decido yo mejor ya no volver a jugar. Jamás Ajá. volví a jugar fútbol, soccer. Jamás. Todo el mundo me decía, ¿por qué no juegas? ¿Por qué no sigues? Y me hablaban y todo el mundo me acuerdo que el Pato Quintana también me lo dijo en una ocasión, ¿no? Sí. En paz descanse, el Pato Quintana. ¿Qué fue lo mejor de haber jugado fútbol, soccer? Lo mejor de haber jugado fútbol, soccer, que tuve una infancia y una juventud increíble. Tuve la oportunidad de haber jugado en el máximo nivel. Jugué prácticamente segunda división, aunque no jugué una temporada, jugué toda la pretemporada. Entonces, conocí muchas ciudades. ¿Sientes que pudiste haber llegado más? Siento que pude haber llegado mucho más lejos, ¿no? Mucho más lejos de ¿Qué parte cambiarías de tu trayectoria? de fútbol que De fútbol. de fútbol soccer. No haberle hecho caso a tu mamá. Yo creo que cometí un error grande porque debía haber seguido jugando lo que me correspondía, que era haber seguido con la UACH y buscar irme nuevamente a buscar el sueño del profesionalismo. Ajá. Esa parte fue la que dejé y me arrepiento de esa parte. Lo que vino después... Claro, llenó fue mi bueno vida. también, pero... También fue bueno, pero no al nivel que yo jugué fútbol soccer, jamás, ¿verdad? Jamás. Eso sí. Como comentario extra, destacaste en el fútbol soccer, fútbol americano, béisbol y softball. Sí, en el béisbol llegué a jugar segunda fuerza con Papelera de Chihuahua y ahí quedó. Sin embargo, después llego como representante, se hace el equipo de representantes médicos con Cuauhtémoc Chávez, que forma un tremendo equipo y fuimos 7 veces campeones. Éramos Un equipazo. un equipazo, ¿no? Éramos un equipazo y grandes satisfacciones ahí también y grandes amigos, ¿no? ¿Qué me deja el fútbol? Muchos amigos entrañables. El fútbol americano me deja una gran familia también. ¿Sí? Entonces, Cada deporte tiene lo bonito, ¿no? Lo suyo, ¿no? cada deporte sí tiene su Porque entorno. generalmente dicen, no, es que el béisbol es el rey de los deportes, no, que el soccer, no, pues que muchos amigos, que el americano, una familia, que el softball, vaya, pues otra cosa. Y para cada quien que practica un solo deporte, muchas veces es su deporte, Ajá. es lo máximo, ¿no? Pero para los que hemos tenido la oportunidad de jugar varios deportes y haber hecho amigos en todos los deportes. En todos los ámbitos. Y haber más o menos sobresalido, digamos, pues se nos hace bonito igual, ¿no? Sí, todo, o sea, finalmente el deporte te va formando, ¿no? A mí me formó un carácter que me llevó a triunfar en la vida, a ser un hombre de bien, que finalmente era lo que buscaba el profe Salcedo, hacer hombres de bien, ¿verdad? Casi todos fuimos profesionistas y vivimos bien, ¿verdad? Casi que la gran mayoría que conformó ese equipo del Colegio de Bachilleres. Y es que es el gustar de hacer el deporte, practicar varios deportes, pero simplemente jugar uno más que otro. ¿Verdad? Así es. Porque yo también, o sea, a mí me encanta el fútbol, amo el fútbol, pero el día que me toca ir a jugar softball también lo disfruto grandemente. Y me entrego también como me entrego en el fútbol. Claro, ¿no? No, y el otro día te llevaste un atrapadón de aquellas ahí en tercera, Pues de ¿no? repente las ¿Y pescamos. qué me deja el fútbol americano? Una gran familia, hasta la fecha tenemos una fraternidad de más de 300, nos juntamos cada año alrededor de 300, yo soy parte del comité organizador junto con Ramón Cano, que después hicimos una gran amistad. ¿Y qué me deja el fútbol americano? Y entrar a zootecnia, jugar con mi hermano ahí y mi esposa, ¿no? ¿Ahí la conociste ahí? Ahí la conocí en zootecnia, nos casamos, la madre de mis hijos, una gran mujer que a la cual yo le agradezco mucho, todo lo que me centró y me ha centrado en toda esta vida de matrimonio. Viene siendo nuestra segunda madre, ¿no? Así, de hecho me dice, no me digas mamá. Ya Yo no sé. soy tu mamá. Sí. Oye, ahorita hemos platicado de grandes nacionales, prenacionales, bueno, todos los filtros que te ha tocado jugar desde regionales, estatales, prenacionales, nacionales, en mucho tiempo, bastantes. Ahorita ya no los hay. Ya ahorita, tristemente, el fútbol soccer
Está a nivel liga nada más en la Liga Chihuahua, la San Felipe, la Villa, la Termonorte. Pero no pasa nada Pero con ellos. no pasa nada, simplemente sacan su campeón, su torneo y punto, y ya no hay esas competencias de antaño, esa proyección a los jugadores que había, esos grandes torneos, esas grandes experiencias que se vivían en cada torneo, esos viajes, ese roce nacional, internacional, porque también se llegó a dar. Ya no lo hay, ya nadie se preocupa bueno, sí hay quien los hace, pero son privados, ¿no? Por ejemplo, el señor Nieto, que hace su Copa Fundación y implica ahí categorías, pero son de invitación. Ajá. Son de invitación y privados, ¿no? Pues cuesta la inscripción, cuesta todo. Ya no está eso de que la Liga Chihuahua, que esto, que acá las elecciones, ya no hay. Yo creo que ahí parte de la CONADE, ¿no? Que han dejado, o sea, todo lo que había, los torneos federados, ¿no? Ajá. Que, era que la culminación era el torneo Benito Juárez de primera fuerza, ¿no? Ajá. Entonces, todos esos torneos que había donde se hacía el regional, el estatal, no sé por qué lo dejaron de hacer, porque estaba al alcance de todos. Entonces no tenías que pagar. Entonces es la cadenita, viene desde allá. Desde arriba. Desde arriba Desde arriba. hasta el municipio, porque yo, pues, no sé, bien o mal, yo digo que el municipio pues está dejando de hacer parte de su trabajo con el fútbol soccer a nivel libre. Ligas locales. Sí, lo que son ligas locales. Sí, porque no hay nada, no hay un torneo, no hay convocatoria, no hay algo que los ponga a trabajar yo siento que si el municipio, ¿verdad? Y los municipios se unieran y le metieran las manos al fútbol para reactivar desde categoría. Ok, está la liga está la liga municipal o la liga Chihuahua. Ok, si tú como escuela privada quieres entrar aquí, pues le puedes entrar, ¿verdad? Con tu equipo. Sí. Y eso haría una convocatoria abierta. Abierta, ¿no? Si tú quieres llevar tu equipo ahí a jugar ahí, llévalo a jugar ahí, ¿no? Entonces está abierto y está al alcance de todos, ¿no? No necesariamente tienes que estar pagando a una academia por estar jugando. Ahora ya tenemos los campos, o sea, ya se han habilitado bastantes campos en muy buenas condiciones, ya con pasto sintético y todo, pero no hay organización. O sea, nadie dice, en el municipio, no sé, Comité Municipal de Fútbol, voy a hacer un torneo, voy a convocar a las ligas, cada liga tiene la obligación de mandarme 3 equipos, y el otro, y ahí están los campos. Ahí están los árbitros. Van a pagar tanto de inscripción, la otra parte del municipio, el que saque campeón, vamos a buscar un torneo donde vaya y nos represente, buscamos, o sea, hay que buscarle. Claro. Pero no hay, ahorita nada más son las escuelitas que son privadas, que qué bueno que las hay porque han trabajado muy bien el fútbol de Chihuahua, que estén ocupados los niños, que estén enseñándoles a jugar fútbol. Y van a bastantes torneos los niños y todo, pero es privado que cuesta a los padres. Sí, les cuesta a los padres una lana. Y luego aparte no es que no sean competitivos, pero son de invitación. No es como que competitivo, yo digo, es cuando es una selección, que son selecciones que que lo sacas que de juegan varios, lo mejor de lo mejor. Que lo sacas de varios equipos. Sí, no porque yo estoy en tal escuela, pues voy y juego porque yo pago mi inscripción y yo soy parte de la escuela, voy y juego. Y me tienes que meter. Sí, exactamente, o sea, y estamos hablando de niveles pues de niños más chiquitos que están en formación, ¿verdad? Pero acá en la libre, pues no. Yo creo que deberían de tomar como ejemplo las ligas infantiles o las ligas de béisbol, ¿no? Que el béisbol sí ha continuado con ese... El mismo softball, tú lo has visto, la Chispa Durán, en el Comité Municipal de Softball, hace su torneo y no lo hace nada más aquí regional, vienen de Juárez, de Casas Grandes, de Parral, de Ojinaga, de todos lados. No te vayas muy lejos, el mismo torneo de soft de médicos. Pues también. Que se hace ya un torneo estatal, ¿no? Sí, pero es privado. Es privado. Claro. O sea, es por iniciativa propia. Pero, por ejemplo, la Chispa, que es por el Comité Municipal de Softball. O sea, él está trabajando, él se preocupa de hacer su convivencia aquí local y después la expande. Pudiéramos decir que el fútbol ha sido secuestrado por las escuelitas y el municipio... Pues lo que pasa no hace nada. Las escuelitas están trabajando, está bien. Claro, está bien. Es excelente. Está bien. Ocupan su espacio, pagan su renta en sus lugares donde están y todo, mantienen las canchas, vaya, está bien.
pero el municipio se ha tirado a la milonga de que las escuelitas les hagan el jale porque ellos maquillan que se está trabajando en el fútbol. Y luego van y triunfan, no es así. van y triunfan en algún lado y se cuelgan la medalla. Sí, y no hay quien se enoje de lo que yo digo, pero para mí es la realidad y me pueden decir que no, pero nadie me lo ha comprobado que no. No, el municipio no está haciendo su chamba y el gobierno del estado Pues tampoco, sí. al menos en el fútbol. Sí. Y vemos cómo el fútbol americano ¿Por y qué- el por qué no hay tocho. figuras como ustedes ya? Porque ya no hay proyección. Antes hasta el mismo, en los medios, en los medios que eran impresos, salían los roles de los juegos de 2 hojas y 3 hojas comprabas los viernes el periódico o el sábado para ver tu rol, donde jugabas, todos los equipos ahí. El lunes y martes salían los resultados, salían tus nombres de los equipos, de los patrocinadores. Estadísticas de de goleadores. Todo. ¿Ahora qué? No sale nada. Nada. Ni en lo digital sale muy poco. No hay proyección. Por eso, ¿quién es el jugador más bueno ahorita de la Liga Chihuahua? ¿Quién es el más bueno de la Liga San Felipe? ¿Quién es el más bueno de acá? Pues nomás los que juegan ahí saben. Sí, nada más ellos saben, ¿no? ¿Cuándo hay final? Sabrá Dios. Pues a los que están interesados ahí le buscan y ven. Pero, ¿cómo se juntaba el Mauro para las finales? Antes gente. Sí, pues, llenísimo. Vas a una final y están ahí, y sí hay gente, pero no hay convocatoria. ¿Por qué? Que no hay proyección de fútbol, soccer. Así es. Nivel liga. No hay. Interligas, O sea, como dices interligas. tú, el municipio está en la milonga y, Pues sí. y cómodamente deja todo a las escuelitas privadas, ¿no? Y se Sí. lava las manos. Y las apoya, qué bueno que las apoya. Claro. O sea, a lo mejor parte del apoyo ahí debería ni también para acá. Sí, debería de reactivar esa parte y reactivarse desde arriba lo que es la Federación Mexicana de Sí. Fútbol, promover ese tipo de torneos como porque los que mira, había antes, ¿no? las ligas no están afiliadas a la federación. Para empezar. Y no están afiliadas, pues bueno, pues que no estén, o sea, a nadie le importa. A nadie le importa y luego deja tú, por ejemplo, todos los chavos que llegan a buscar una oportunidad en fuerzas inferiores tienen que pagar un billete, ¿sí sabías, Sí, no? sí. Y Sí, las sí, o sea, credenciales cuestan 20, 30 para mil lanas. participar en regionales, nacionales, todo eso cuesta una lana porque cada credencial hay Si que tú pagarla quieres- si tú de la tienes- federación. Si tú tienes un chavo Pero nadie quiere invertirle. en las reservas o en Monterrey, en cualquier equipo, tienes que aflojar 30 Y mil ahí, lanas fíjate, mensuales. y ahí ya no es culpa del municipio, ya es culpa de las ligas y de los jugadores porque no quieren aflojar tampoco, quieren todo gratis. Así es. Pues no, bueno, ya vamos a otro tema porque ya nos metimos mucho en la grilla. Oye, los reconocimientos de nuestras leyendas, estampas futboleras deben de ser en vida. Claro, en vida, todo debe ser en vida, reconocer la trayectoria, que la gente sepa de su trayectoria y es muy gratificante. Hemos visto a los diábalos que hacen sus eventos cada 3 meses, de que ellos se juntan, ellos se premian, sacan premios entre lo que ellos consideran, invitan equipos así como el Bachilleres, como La UASH, Tololos o no sé Los quiénes Tololos, más, excursiones. excursiones, y se han hecho muy buenos eventos, y también excursiones ha hecho la UASH, bueno, todos, Bachilleres también. hemos hecho a Neno, le entregamos a Neno al cuerpo técnico y ahora al difunto Antonio Llamas, pero Ajá. es algo que deberíamos retomar en el Colegio de Bachilleres, hacer un reconocimiento a toda esa gente, ¿no? Y en vida es mejor lo en mejor. vida, porque yo creo que ahora que tuvieron la experiencia de hacérselo a un finado no es lo mismo, ¿verdad que no? No es lo mismo porque quisieras decirle tantas cosas, pero ya no está y se lo tienes que decir a la familia, ¿no? Sí, a veces a la familia es como que abre unos cicatrices, ¿no? Sí, fue. Yo pienso, no sé. Pero aún así, de todos modos, es bonito porque pues es bueno que la familia sienta que se le recuerda a su finado, ¿no? Claro. Sí, el evento que tuvimos fue un evento precioso, fue un Ajá. evento muy bonito para un gran amigo y la familia quedó muy reconfortada. ¿Cuáles son tus principales retos actuales, deportivos o profesionales? Yo ya estoy jubilado, estoy viviendo el sueño del mexicano, cobrar sin trabajar. Chulada. Realmente el reto que tengo es seguir físicamente sano, seguir bien, ¿verdad? Profesionalmente me realicé
al 100%, fui un representante muy exitoso en las empresas en las que trabajé. Estoy satisfecho de mi parte laboral. Ahora dedicado a mi esposa, a mis hijos. Estuve un tiempo, fui entrenador un tiempo de un equipo de primarias en fútbol rápido que nos fue muy bien. Qué bueno. Se me da esa parte y es un proyecto que tengo... De seguirle en eso. De seguirle en eso, ¿no? Ah, qué bien. De seguir en eso. Sin el apoyo de la familia no podemos lograr nada. Hay decisiones de la familia que a veces uno juzga que se pudieron haber equivocado, pero que casi siempre son para bien, ¿no? Sí, son para bien. El Señor nos va llevando hacia esa parte, ¿no? O sea, porque la parte de que debía haber seguido jugando, finalmente fue decisión mía, ¿estás de acuerdo? Sí. Para unas cosas fui muy maduro, pero cuando debía haber tomado una decisión no lo hice, entonces no le puedo echar toda la culpa a esa parte, al sueño de mi madre, ¿no? Ajá. Entonces, pero el apoyo de mi madre, de mi padre, que fue... se sacrificó al 1000% por nosotros, mi hermano Ramón, que siempre estuvo conmigo, apoyándome en los juegos, mi hermano Miguel, que cuando él salió de la escuela me mandaba lana, estoy muy agradecido con él y con su familia, mi esposa, mis hijos, la gran familia que tengo en la iglesia, de la iglesia Antioquía, que le doy gracias al Señor por haberme alcanzado. Entonces... a mi gran familia de bachilleres, a la gran familia de potros, que tengo amigos entrañables. ¿Y repres? Repres, sí, el softball. En el softball tenemos una gran... Fíjate, mis hijos estaban... O sea, crecimos como familia todos. Esteban, Víctor de la Rosa... Ya andan muchos ya jugando Chente ahí. Corona, Andan muchos el papá ahí, de ya. Chente Corona, el padre en paz descanse, llevó a Chente ahí, Cuauhtémoc Chico, Edgar Ramos, o sea, todos hemos visto a nuestros hijos crecer y somos como una familia y nos vemos como... ¿Ya no te como una uniformas? familia. ¿Por qué ya no quieres jugar softball tampoco? No, sí me uniformo, nomás que ese día iba en short para tomarme la foto. Pero la otra vez tampoco no jugaste. Ya casi no juego, ya más bien le ayudo al gordo a coachear. Ah, ok. Ya casi no. Me acabé las rodillas cachando Sí, 25 no, años sí, los dos pesado juegos. eso. Sí, los dos juegos. ¿Qué piensas de lo que es este podcast Prime, de lo que hacemos aquí, de invitar a las grandes figuras del fútbol, sean jugadores, promotores, entrenadores, periodistas, varonil, femenil? La verdad, Lalo, tuviste una gran idea y una gran visión. Sacar y traer a personas que fueron importantes en el deporte, en este caso en el fútbol, que compartan sus experiencias y de cierta manera hacerles un reconocimiento. Este podcast es muy importante porque hay también muchos jugadores que no son mencionados. Por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres, muchos jugadores que jugaron con el Bachi a gran nivel y ya no continuaron, como Rubén Sánchez Espino, a lo mejor Pepe González, Rubén Sosa, Melchor Rosales, algunos. Es bueno recordarlos y que salgan aquí los nombres. Claro, que salgan los nombres, ¿no? Entonces eso es importante realmente, ¿no? Entonces, de cierta manera también se les da su lugar a ellos. Claro, la labor que tú estás haciendo, la verdad que mis respetos, es algo muy gratificante y espero y lo amplíes. Que tengas a lo mejor podcast de fútbol americano, a lo mejor podcast cállate la boca. de base, ¿verdad? Alguien que se le ocurra que por ahí alguien te va a copiar y sería muy interesante, ¿no? Está bien, entre más se difunda el deporte yo no tengo ningún problema con eso. Para mí no es competencia. No, claro. Al contrario, es un gusto que alguien más se ponga a hacer las cosas para difundir más el deporte. Así es, y las grandes personalidades. Te felicito y te agradezco por este espacio que has creado para el fútbol, ¿verdad? Y que no pare, ¿no? Gracias a Jaime por apoyarte. Sí, Jaime, claro. un gran jugador y gran persona. Tipo, sí, entonces, no te detengas. No. Buen trabajo. Para atrás nomás para agarrar vuelo. Dijo el torero y lo cornaron. Felicidades a tu hijo y todo el equipo de producción. Gracias. ¿Por qué Rosendo? ¿Por tu hermano? Por mi papá. Por tu papá. Sabes de que Rosendo tuvo puras hijas. Hombre afeminado no engendra varón. Entonces mi papá quería otro Rosendo. Dijo, se van a acabar los chendos. Entonces, pues, el primer varón que tuve le puse Rosendo. Eduardo también.
Oye, ya, ¿cuál es tu experiencia y tu impresión el haber estado ya aquí después de que te hablé, que te invité, que pasó todo este tiempo previo? ¿Cuál es tu experiencia y tu impresión? Pues mira, me trajo en el tiempo recordando y qué voy a contar, qué voy a platicar, a quién voy a reconocer como compañero y el nervio, ¿no? de todo esto y fue una experiencia muy bonita para mí, ¿verdad? Muy gratificante el contar lo que mucha gente ni se imaginaba lo que yo había vivido en el fútbol. Todo el mundo me conocía por otro lado, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, realmente es una experiencia muy gratificante y te agradezco en nombre de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de todos mis compañeros, ¿verdad? Que compartí cancha con ellos. ¿Cómo fue la semana? Cotorreo, ¿no? De que esa es mi estampa futbolera y que esto, que el otro, ¿no? No, muchos, oye, ¿a poco eres pambolero? Pues ¿a poco jugaste? Muchos que no me conocieron en esa etapa y los compañeros del bachilleres como Carabeo, Pepe González, gran amigo, todos ellos apoyándome y felicitándome por este reconocimiento que tú estás haciendo, ¿no? Pues ese es el fin, de que se sientan a gusto, que recuerden, que vuelvan a vivir, Claro, que salgan esos nombres que a veces no recordamos, esas personas que hace mucho tiempo que no vemos y que sin embargo hicimos una vida con ellos, ¿verdad? Claro. Y los mejores tiempos de nuestra vida, ¿no? Sí, Muchas fíjate, Miguel Gámez me acompañó en todas las etapas desde secundaria, bachilleres. Llegábamos juntos al entrenamiento, él se iba para la industrial a pie y yo me iba a las granjas, ¿no? Y después que llegó Pepe González, ahí nos íbamos a pie hasta que llegamos a la casa, hijo. O sea, estábamos todos los días. Lo bueno es que yo estaba en la tarde. Entonces, fue algo que yo te decía, por ejemplo, Neno jamás se preguntó cómo le hacíamos para llegar a la casa. Yo creo que él nunca se enteró de que nos íbamos a pie, la gran mayoría, ¿no? Ajá. Hubiera hecho algo en consecuencia, seguramente, ¿no? Ajá. Pero a veces no traíamos ni para el camión, era la verdad. Era el esfuerzo de hacer las cosas. Así es. Y las ganas. Claro. ¿Algo que quieras agregar, comentar, saludar? Pues Para terminar. felicitarte por el programa que tienes, que es muy visto por todo el argot futbolístico. Agradecer a tu hijo y a todo el equipo de producción por el seguimiento. Tu hijo es muy eficaz en cuanto al seguimiento, protocolo y todo esto, ¿no? Sí. Le agradezco a Goyo Morentín el haberme dado la oportunidad, ¿verdad? Al profe Salcedo que tuvo una parte importante en mi formación como estudiante, como jugador y como persona, a mi familia, a mis hijos Kevin, José Luis, Marisela, a mi querido entrenador Ramón Cano, que fue en otro ámbito, pero que también Fue parte de tu fue vida. parte de mi formación y que me hicieron una persona de bien. No, pues muchas felicidades por tu trayectoria, gracias por compartirla aquí con nosotros, porque nos fuimos muy rápido y a lo mejor omitimos cosas y seguramente se quedaron en el tintero y en la memoria muchas más, pero felicidades por tu gran trayectoria, gracias por compartirla. Adelante con esos retos de hacer algún equipo ahí con alguno de los chavillos, de compartir tus enseñanzas, tu vida, tu formación. Gracias a todos los que nos vieron, gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que entra. Gracias a Richiza, a Nano Barrera, Tablarroca Soluciones Empresarial y al Bombero Sport. Señores, esto fue una producción de Red Note Televisión para Estampas Futboleras de Chihuahua y fue traído a todos ustedes por el Bombero Sport, su tienda de uniformes de artículos deportivos. En los controles por Red Note Televisión estuvo Sergio Sainz y Rosendo Valdés por Estampas Futboleras. Señores, fue José Luis Luna, Estampa Futbolera de Chihuahua. Gracias.